centenario. Son 200 años de historia. Exigimos libertad. Exigimos justicia. Exigimos identidad de pensamiento. Dejar de construir filosofías foráneas. Exigimos apoyo a nuestros pensadores. No sigamos más las corrientes extranjeras. Sí, debemos retomar nuestra historia. En primer momento, queridos estudiantes, tuvimos la filosofía aborigen, filosofía de nuestros indígenas, de la gente raizal. Estas personas sabían operar cerebros, estas personas eran arquitectos, estos indígenas sabían manipular el oro y los metales, eran sacerdotes, tenían un sistema político organizado, pero con la transculturación del siglo XV, cuando llega Colón y llega todo este proceso de la conquista, en América Latina se pierde la identidad y se hace la transculturación, es decir, los europeos llegan e imponen su cultura. Desde ahí hablamos de culturas foráneas, culturas de afuera, culturas que llegaron y no las nuestras. Luego, durante la colonia, que va del siglo XV al siglo XVIII, se da la escolástica, cuando se evangeliza a los seres humanos que vivían acá para que asuman toda la cultura europea. Y luego, en el siglo XVIII y siglo XIX, que están aquí muy marcaditos, se da en América el positivismo y el empirismo. Y fue el sabio Caldas el cual, con la expedición botánica, empezó a hacer toda una revolución científica. Luego se da el grito de la independencia el 20 de julio de 1810 y finalmente en el año de 1819 se da la batalla de Boyacá, una batalla que también en cierto momento fue violenta. Nuestro origen ha sido violento y nosotros encontramos esa independencia, pero fue una independencia política, fue una independencia al mismo tiempo militar, porque económicamente seguimos dependientes, ideológicamente seguimos dependientes. En muchas cosas nosotros somos dependientes y debemos romper con eso. La filosofía de la liberación empezó hace unas décadas, sin embargo la gente se olvidó de eso. Y hoy en día, el que habla de filosofía latinoamericana o de filosofía de la liberación lo consideran o subversivo o lo consideran guerrillero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no saben, ahorita toman los ideales a favor de ellos, como los tomen ellos. Por eso es que tenemos que volver a ser autónomos como hace unos siglos atrás. Debemos comenzar a pensar como hombres verdaderamente libres de este país. Y para poder exigir nuestros derechos debemos cumplir nuestros deberes. Sí, pero deberes impuestos. No son impuestos, son autónomos. Necesitamos empezar a explotar nuestras ideas y a darlas a conocer. Pero ¿cuáles ideas si los medios de comunicación las manipulan? Si seguimos tapando nuestros ojos con las vendas bañadas de ideologías baratas de otros países extranjeros, vamos a seguir perdiendo nuestra propia identidad, lo cual nos hace ser dignos y autónomos. No, debemos comenzar a exigirnos una educación adecuada, formada por nuestros principios y formada por nosotros mismos, seres autónomos e independientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque ya no tenemos identidad, estamos siguiendo las corrientes que vienen extranjeras. ¿Por qué? Ya no tenemos ni siquiera nuestra propia cultura, nuestros propios bailes, nuestra propia comida si es necesario. Tampoco nuestra propia religión, porque hasta nuestra religión viene del Oriente. Porque nos hemos acostumbrado a tenerlo de las diferentes personas y no ser autónomos de nosotros. Simplemente nos tapan los ojos y nos llevan por un camino por el cual no podemos seguir ni ver. Por tanto, tenemos que unirnos y vamos a hacer un pacto. Coloquen la mano aquí. La educación como tal no cambia el pueblo, pero sí cambia a las personas, y las personas son las que cambian al pueblo. Todos, por medio de la educación y por medio de una identidad de pensamiento, vamos a buscar un nuevo rumbo para América Latina, empezando por el rumbo que tomamos en esta filosofía colombiana. Y esto es un pacto. Y vamos a levantar nuestras manos para que esto llegue a todos los niños y a todos los jóvenes de Colombia. 1, 2, 3.